A ver, pensemos en una idea. ¿Y si cambiar el mundo pudiera empezar con algo tan simple como un gesto que se hace cada mañana? Y en menos de 5 minutos, además. Suena casi ridículo, ¿verdad? Pues esa es la idea tan potente que vamos a explorar a fondo hoy, la que nos trae el almirante William H. McRaven en su libro Tiende tu cama. Y aquí está, el lema que lo empieza todo. Cuidado, que esto no va de tener la habitación ordenada y ya está, para nada. Según McRaven, es mucho más profundo. Es un acto de disciplina que en realidad funciona como un efecto dominó. Es como conseguir la primera pequeña victoria del día. Y esa pequeña victoria, por insignificante que parezca, prepara la mente para ir a por las que son mucho, mucho más grandes. Y ojo, que el autor sabe y mucho de lo que habla. El almirante McRaven no sacó estas lecciones de un libro de autoayuda de estos que se ven por ahí, no. Él las forjó literalmente, en el barro, con sudor y bajo la presión más extrema que uno se puede imaginar. El entrenamiento de los Navy SEALs. Estamos hablando de una de las fuerzas de élite más exigentes del planeta. O sea que esto no son teorías, son auténticos principios de supervivencia. Venga, pues vamos a viajar al origen de todo esto, a ese lugar donde, antes incluso de que el sol asomara por el horizonte, se enseñaba la primera y la más crucial de todas las lecciones. A ver, vamos a imaginarnos la escena. Un edificio de 3 pisos, súper austero, en Coronado, California. A menos de 100 metros tienes el Pacífico, con ese olor a sal que lo impregna todo. Y dentro, las habitaciones, pues son la definición de lo básico. 4 camas, un armario y ya está. Nada más. Es en este entorno, un entorno totalmente espartano, donde se forja el carácter y donde se aprende esa primera lección. Antes de la inspección de uniformes, antes de esas carreras agotadoras por la playa o de las pistas de obstáculos, antes de absolutamente nada, la primera orden del día era siempre la misma: hacer la cama. Pero claro, no de cualquier manera. Tenía que estar perfecta. Y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Imagínate, un instructor que describen como un tipo severo, sin expresión alguna, recorriendo la habitación. Primero revisaba cada centímetro del uniforme y después la cama. Cualquier fallo, por mínimo que fuera, la más pequeña arruga, significaba consecuencias. Y no eran agradables. Te ganabas un viaje para revolcarte por la arena fría y mojada del Pacífico. Así, para empezar el día. La atención al detalle era, de verdad, milimétrica. O sea, la sábana de abajo tenía que cubrir el colchón a la perfección. Una manta de lana metida con una tensión brutal. Luego, una segunda manta doblada en un rectángulo perfecto a los pies. Y la almohada, justo en el centro, formando un ángulo de 90 grados con la cabecera. Todo medido al milímetro. Pero cuando parecía que la inspección había terminado, llegaba el momento de la verdad, la prueba de fuego. El detalle que separaba un trabajo aceptable de uno perfecto. El instructor, en silencio, se metía la mano en el bolsillo, sacaba algo y, todo dependía de una sola moneda. Sí, una simple moneda de 25 centavos. La lanzaba al aire y la dejaba caer sobre la cama. Si la moneda rebotaba, si saltaba varios centímetros, significaba que las sábanas estaban tensas como un tambor. La cama era perfecta. Si no saltaba, fracaso. Y ya está. Sin una palabra, solo el veredicto silencioso de esa moneda. Así que, como podemos ver, hacer la cama nunca fue solo hacer la cama. Era la primera demostración de disciplina del día. Era una prueba de fuego para la atención al detalle. Y al final de un día brutal, daba igual lo que hubiera salido mal, porque esa cama, ahí, perfectamente hecha, era un recordatorio silencioso de que, al menos, una cosa se había hecho bien. Fíjate. Años más tarde, durante la captura de Saddam Hussein, McRaven se dio cuenta de un detalle que era muy revelador. El dictador dormía en un catre de campaña, muy parecido al de los SEALs, pero nunca lo hacía. Las mantas estaban siempre arrugadas, desordenadas. Para McRaven, ese pequeño detalle era un símbolo de algo mucho más grande, un desprecio total por el orden y la disciplina. Era el reflejo de todo lo demás. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se construye a partir de este primer principio. Porque una vez que se domina la disciplina individual, la siguiente lección es que nadie puede avanzar solo. Claro, esa disciplina individual es solo el primer pilar. En el entrenamiento SEAL se aprende muy rápido una segunda verdad. Una verdad tan simple como profunda. Si quieres cambiar el mundo, encuentra a alguien que te ayude a remar. Porque al final, la supervivencia y el éxito casi nunca es un viaje que se hace en solitario. Y esta lección, se aprendía a golpes, literalmente, con la balsa de goma.
una balsa pesadísima de 3 metros que equipos de 7 personas tenían que cargar a todas partes, todo el rato. Juntos remaban contra el oleaje implacable del Pacífico, y ahí aprendían lo más importante, que si un compañero estaba enfermo o herido o simplemente estaba agotado, los demás tenían que sacar fuerzas de donde no las había y remar con más ganas para llevar a todo el equipo hasta la orilla. La conclusión era clarísima, vamos, nadie podía superar el entrenamiento por su cuenta. Y desde luego, nadie podía sobrevivir en combate sin ayuda. Se necesita un equipo. Se necesita gente que te apoye cuando las cosas se ponen feas. Y estas dos primeras lecciones, la disciplina personal, por un lado, y la fuerza del equipo por otro, son en realidad los cimientos de algo mucho más grande. Son la base de un código de 10 principios que McRaven forjó para enfrentarse no solo al infierno del entrenamiento, sino a cualquier desafío que se ponga por delante. Y aquí los tenemos, los 10 principios. Pero que nadie se confunda, esto no son solo frases de esas motivacionales. Cada una de estas ideas, desde empieza tu día con una tarea cumplida hasta nunca jamás te des por vencido, nació de un momento de prueba extrema. Cosas como aceptar que la vida no es justa o encontrar fuerza en el fracaso. Todo esto es, en realidad, un manual de resiliencia. Un manual que, según el almirante, se puede aplicar a cualquier campo de batalla, ya sea en la guerra o en la vida de cada día. Y después de ver todo este panorama, vamos a volver al origen, a ese primer paso, a ese gesto que parece tan insignificante, pero que, como ya hemos visto, puede que sea el más poderoso de todos. El mensaje final, al final, es este. Los pequeños detalles importan, y mucho, porque si no somos capaces de encontrar la disciplina para hacer bien las cosas pequeñas, las que sí están bajo nuestro control, como hacer la cama, ¿cómo vamos a pretender enfrentarnos a los grandes desafíos, al caos y a la incertidumbre que trae la vida? Y aquí está la psicología que hay detrás de todo esto. Completar esa primera tarea genera una pequeña sensación de orgullo, y ese pequeño éxito es lo que anima a ir a por la siguiente tarea y luego a por otra. Al final del día, esa primera tarea que se ha cumplido se habrá convertido en muchas tareas cumplidas. Así que la pregunta que nos deja todo este análisis es bastante simple y directa. Vamos a olvidarnos por un momento de cambiar el mundo. Pensemos en cambiar nuestro día, más allá de hacer la cama. ¿Cuál es esa pequeña tarea, ese primer acto de disciplina que se puede llevar a cabo mañana para empezar a construir un buen día? La respuesta a eso, podría ser el inicio de algo mucho, mucho más grande.